Hola camiseteros, espero que todo marche genial. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi opinión y valoración sobre la nueva camiseta visitante del FC Barcelona para la temporada 2022-2023. Además, para los que lleguen hasta el final, compartiré un truquito que solo conocen los especialistas para poder diferenciar camisetas Nike originales de camisetas copia o réplicas. ¿Te interesa? Seguro que sí, acompáñame. Si esta es la primera vez que te pasa por aquí, me presento, yo soy Alex y esto es Tricots, una comunidad en la que compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Según hemos conocido del propio Barça y Nike, esta temporada las equipaciones rinden tributo o hacen alegoría al 30 aniversario de la celebración de las Olimpiadas de Barcelona 1992, que fue un evento que redefinió y modernizó a la ciudad condal. Desde hace ya unos meses conocemos las filtraciones de las que serían las camisetas de esta temporada, pero hasta el momento solo se han presentado dos, la local y la visitante, y esta visitante no ha defraudado. Llama muchísimo la atención con solo verla, y es que este color dorado a los coleccionistas que ya tenemos un tiempo coleccionando nos lleva la memoria a camisetas como estas, las de principios de los 2000. Pero es que además de su llamativo color, los tejidos empleados en esta camiseta son espectaculares. En la tienda del FC Barcelona puedes conseguir dos versiones, la Fanático o Stadium y la versión player o jugador. Si eres nuevo o tienes poco tiempo en esto, te explico rápidamente las diferencias. En la Fanático encontraremos un tejido de calidad, en general encontraremos los apliques bordados sobre la camiseta y una figura un poco más suelta, mientras que en la versión jugador se asemeja un poco más a las camisetas que utilizan los jugadores en campo. Hay ligeras diferencias, no son exactamente lo mismo, pero se parece bastante. Además, utiliza en los tejidos tecnologías punta, con mucha más ventilación, los apliques suelen ser termosellados y quizás una de las diferencias más llamativas es por supuesto el dinerito, y es que la versión Fanático se puede comprar alrededor de los $90-80, mientras que las versiones jugador oscilan entre $120 y $140 o euros. ¿Valen la pena una u otra? Bueno, eso ya depende de cada coleccionista, pero para el review de hoy quise traer la crema, traer la camiseta versión jugador, y por eso que puse la pasta sobre la mesa para poderla compartir con ustedes, porque me parece que en este modelo específico vale mucho la pena este modelo. Sin más, comencemos ya con el review. Nos encontramos con una camiseta que tiene un template a medias entre deportivo y elegante. Lo primero que te llama la atención cuando la tienes en la mano, por supuesto, es su tejido. En esta versión player encontraremos que está súper ventilado y que además llama muchísimo la atención esta especie de marcas o siluetas que utilizan un color dorado metálico súper brillante. Esto, que parece simplemente unas líneas al azar, en la parte frontal se convierte en lo que es un plano urbanístico de la ciudad de Barcelona. Gracias a este usuario de Twitter pudimos ver más o menos cómo se aplica el mapa sobre la camiseta en una especie de alas de mariposa. Me parece un recurso muy bien empleado. El escudo es monocromático entre dorado y azul profundo. Y así como el swoosh es un aplique termoadherido de goma o silicona texturizado, que luce espectacular. En los terminales de puños y mangas encontraremos uno de los detalles más bonitos y alegóricos de las Olimpiadas, y es que en él encontraremos los colores de los aros olímpicos, que hacen referencia a las preseas entregadas en las Olimpiadas. Los dos nuevos sponsors utilizan el mismo tono de azul. Spotify en la parte frontal y ACNUR en la parte inferior trasera. En la parte inferior derecha encontraremos el tradicional Jog Tag seriado de Nike en color dorado, porque esta es una camiseta versión jugador. En la versión Fanático este será color plata, y honestamente creo que con el color dorado esta luce genial. Detrás de la nuca encontraremos el tradicional aplique de la señera, pero si son observadores se darán cuenta que aquí hay una gran diferencia, y es que cuando comenzaron a vender estas camisetas en la web del Barcelona, las camisetas en versión Stadium lo tenían así como lo están viendo en este video, mientras que en las versiones que salían en las fotos de la versión jugador lo tienen en una especie de tejido justo un poco más abajo. ¿Lo ven? Esto me decepcionó, me hubiese gustado que lo tuviese igual que salían las fotos de la web, creo que quedaba bastante mejor. En la parte trasera derecha encontraremos el logotipo de Dri-FIT Advance, y esto es todo lo que tiene, pero con esto es suficiente para encontrar una camiseta hermosa y cumplidora. Si quieres verificar si tu camiseta Nike es original, debes referirte a los códigos de modelo. Como siempre los encontrarás en la parte interior de la camiseta, justo detrás de las etiquetas de fabricación y cuidado. Los mismos deben coincidir con la etiqueta desprendible. Los puedes colocar en cualquier buscador y ver si coinciden con el modelo de la camiseta. Si coinciden, en general será una camiseta original.
esta camiseta se convertirá en un clásico instantáneo, solo el tiempo lo dirá. Yo le doy un sólido 9.5 sobre 10. A mí me encanta y es una desde ya de las favoritas de mi colección. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar una camiseta Nike original de una copia? Si supongamos que compraste una camiseta de segunda mano y le cortaron las etiquetas internas con las que salen los códigos para verificarlas. Muy bien, desde hace un tiempo Nike implementa lo que es un jog tag en el que viene un serial. Dentro de este jog tag en general vienen lo que son unos hilos de seguridad, estos hilos brillantes que parecen como una especie de holograma, y en efecto lo son. Pero lo que muchos no saben es que dentro de este hilo, en las camisetas copias, normalmente no se encuentra nada más que unas rayitas o brillitos, pero si utilizamos una lupa podremos llegar a encontrar dentro de este holograma los swoosh de Nike, o incluso en los más modernos el logo de Nike Futura. No es siempre fácil de ver, pero en este caso se logra apreciar. ¿Lo ves? De este modo podemos verificar que una camiseta Nike es original si no tenemos los códigos seriales. ¿Conocías este método? Déjamelo abajo en comentarios. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!